Bienvenidos a Mente Abierta. Traigo una serie de fotografías, algunos edificios mayas, y pues como está señalado en 3 círculos y flechas, algunas cosas curiosas, diferencias en cuanto a la estatura de una persona normal y algunos de estos escalones. Todo constructor, sea arquitecto, ingeniero o un simple albañil, sabe que una escalinata, para que sea cómoda, debe guardar una proporción humana y que ésta debe rondar unos 18 centímetros de altura por 30 de planta, pie ancho. Si no tiene esta proporción, entonces se vuelve difícil su uso con alto riesgo de accidentes. Entonces, ¿cómo se explica que unos expertos en arquitectura, geometría, matemáticas, astronomía pudiesen errar en esto? Por lo tanto, ¿qué podríamos decir sobre estas diferencias en las medidas en algunos de estos edificios como escalones? Claramente se ve que en ocasiones son demasiado grandes. Se ve como incluso a las personas les cuesta trabajo desde subir, bajar. Y se vuelve curioso sabiendo que los mayas eran buenos matemáticos. ¿Qué opinas? ¿Qué deberíamos decir respecto a esto? ¿Eran un poco más grandes en estatura o no todos? Después de todo, tengo algunas cuantas representaciones de personas de mayor altura en algunos cuantos tallados en las ruinas mayas. Bueno, pues por ahí dejo esas 2 imágenes para cubrir el ejemplo del que les hablo. Igualmente, por su cuenta, observen las fotografías, analícenlas. Incluso si tienen alguna explicación para esto, pónganmela por ahí en los comentarios. Y al mismo tiempo disfrutar de estas vistas, de estas ruinas. Cada imagen cuenta con sus señalamientos para hacer notar un poco la idea. De hecho, la mujer que mira este relieve parece que estamos viendo personas de diferente estatura. ¿O qué opinan? ¿O será solo porque están sentadas? La verdad, está muy lejos para decir algo. De hecho, en esta imagen se nota un poco más en cuanto a los escalones bastante altos para una persona promedio. Recuerden que estamos hablando de los mayas, grandes matemáticos, astrónomos. Incluso aún hoy en día leo artículos donde se dice que eran mejores matemáticos de lo que se creía. Investigaciones donde descubren que fueron capaces de realizar complejos cálculos sobre la órbita de Venus alrededor del Sol. Observaciones que por los mayas eran utilizadas para fijar la periodicidad de los eventos rituales en el largo plazo. Momentos en los que aparecía y desaparecía Venus. Se les atribuye la invención del cero, predicción de eclipses del Sol y la Luna desde miles de años. Los sacerdotes pedían a los astrónomos modelos precisos para determinar una fecha exacta. Por lo tanto, es curioso ver este tipo de desproporciones en cuanto a los edificios.
Buscando un poco sobre la arquitectura maya, encontré algunas cosas por ahí, como que la arquitectura maya, una serie de técnicas escultóricas y arquitectónicas, templos, palacios y pirámides, con técnicas que variaron a lo largo de los cientos de años, adoptando cada región un estilo particular de arquitectura. Esencialmente, la arquitectura maya se distingue de dos tipos de edificaciones: las pirámides, los palacios. Ciudades mayas dispersas por la diversa geografía de Yucatán, de Guatemala y etc. El efecto de la planeación parecía ser mínimo. Sus ciudades fueron construidas de una manera orgánica, aparentemente descuidada, adaptándose a la topografía de cada ubicación en particular. Tendía a integrar un alto grado de características naturales. Ejemplo, algunas ciudades existentes en planicies de piedra caliza en el norte de Yucatán, que se convierten en poblaciones muy extensas, mientras otras construidas en colinas. Más que nada para poder elevar sus torres y templos a grandes alturas. Aún así prevalecía algún orden requerido para cualquier ciudad de grandes dimensiones. Elementos básicos, las cuevas, ya sean naturales o artificiales, que como las pirámides hacían las veces del inframundo, el contacto con los dioses del supramundo. Construcción a gran escala, generalmente se establecía un eje predeterminado en congruencia con ciertos puntos notables de observación astronómica y dependiendo de la ubicación y la disponibilidad de recursos naturales como pozos o cenotes. Plazas rodeando sus edificios gubernamentales y religiosos. Ocasionalmente canchas de juego de la pelota. A ver, creo que esto es interesante. Un aspecto sorprendente de las grandes estructuras mayas es su carencia de muchas tecnologías avanzadas que podrían parecer necesarias para tales construcciones. Toda la piedra para las estructuras mayas parece haber sido tomada de las canteras locales, con frecuencia piedra caliza, que extraída permanecía suficientemente blanda como para ser trabajada con herramientas de piedra y solo se endurecía pasando un tiempo al perder su humedad natural. Además del uso de la estructura de la piedra caliza, utilizaban repello como para unir piedras. Sin embargo, futuras mejoras en sus técnicas de extracción de piedra redujeron la necesidad de acabado de piedra caliza, ya que sus piedras comenzaron a encajar fácilmente. En el caso de casas comunes, los materiales más utilizados eran los postes de madera, de caña, de adobe y paja. Sin embargo, también se ha descubierto lo que parece ser casas comunes de piedra caliza. Se encontraron también ladrillos de barro cocido como sustituto de las piedras debido a la falta de piedra en el entorno, como los edificios de Comalcalco, construidos con ladrillo cocido pegados con estuco, hechos con concha de ostión. Bueno, más que nada ahí para enriquecer un poco de la arquitectura maya. Todo tipo de construcciones de edificios parecen haber sido construidos sobre una plataforma pétrea, variando en altura de menos de 1 metro, en el caso de terrazas y estructuras menores a 45 metros. Tramos de empinados escalones de piedra, de lo que estamos hablando, partían las grandes plataformas escalonadas en al menos uno de los lados, contribuyendo a la común apariencia disimétrica de la arquitectura maya, dependiendo de las tendencias estilísticas prevalecientes del área.
Estas plataformas eran construidas de un corte y un exterior de estuco, rellenos de gravilla densamente compactada, como en el caso de muchos relieves mayas. Pues bien, ahí les dejo estas imágenes del principio. ¿Qué opinan sobre estos escalones y las proporciones con una persona de una estatura normal hoy en día? Incluso a veces muy cortos como para pisar. Tienes que subirlos de lado. Por cierto, en el transcurso de la búsqueda me encontré con esta imagen. Una imagen parte de los paralelos que podríamos encontrar entre mayas y etruscos. Como muestra en la siguiente imagen, paralelos mayas etruscos. Y así con un sinfín de civilizaciones con temas similares. Pues bien, me despido. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.